Desde hace mucho tiempo, el ser humano se pregunta por el origen del universo, cómo nacieron las estrellas, los planetas, las galaxias y mucho más. Por lo tanto, con las primeras civilizaciones y el adelanto de la escritura, se han encontrado una gran cantidad de relatos sobre el origen del universo. Para cada pueblo y cultura, estos mitos de la creación han servido como respuesta a incontables preguntas, pero con el paso de la historia han aparecido nuevas e interesantes hipótesis. Entonces, ¿cómo surgió el universo? Pensar en el origen del universo es casi como hacer un viaje en el tiempo hacia el pasado de miles de millones de años. Imaginemos un grano de arena. En un momento, el universo tan enorme, maravilloso y enigmático como lo conocemos simplemente no existía. Y después, en una enorme explosión o momento inicial llamado Big Bang, comenzó la historia del universo que conocemos. Pero antes de llegar a este punto, haremos un recorrido por las principales teorías acerca de su inicio. Hay que reconocer que casi todas las culturas en la antigüedad tuvieron relatos e historias también llamados mitos, que contaban según sus creencias el cómo inició todo lo que conocemos. Los sumerios, egipcios, chinos, mayas, aztecas, muiscas, entre otros, tenían sus propios mitos, y todos ellos hablaban de uno o varios seres superiores que se encargaron de crear el universo. Cabe resaltar la influencia que tuvieron para nosotros los occidentales las ideas de dos pueblos en especial. Uno de ellos son los griegos y el pueblo judío. Enseguida veremos por qué. Los judíos creían que todo lo existente fue creado por Dios en el plazo de 6 días y que al séptimo día descansó y vio muy contento su creación. Y si nos referimos a todo, es a todo. Tiempo, espacio, la luz, el universo, los planetas, estrellas y sobre todo puso especial empeño en este lindo planeta y todas sus criaturas, también en los seres humanos, obviamente. A esto se le conoce como la teoría creacionista y llegó a nosotros por medio del cristianismo. En el caso de los griegos, a pesar que creían en un panteón de dioses, es decir, un grupo de seres muy poderosos y a quienes le tenían mucho respeto y admiración, también comenzaron a dudar un poco sobre estos mitos y empezaron a cuestionar y plantear otras suposiciones. Por ejemplo, el filósofo Aristóteles llegó a plantear que el universo no tenía un comienzo, ya que siempre había existido. Otro filósofo, Platón, llegó a decir que todo lo que conocemos es el reflejo de algo superior, así como las dimensiones paralelas de Matrix. Pero ese es otro tema. En la historia actual ha surgido algo muy diferente a los mitos y se llaman hipótesis, y sirven para hacer suposiciones con el fin de ser verificadas, pero como el origen del universo sucedió hace tanto tiempo, la labor es mucho más complicada. Sin embargo, científicos tales como Stephen Hawking, Albert Einstein y George Gamow han dicho que el posible origen del universo se debe a una gran explosión, al que le dieron el nombre de Big Bang. Ahora vamos a aclarar un punto muy importante. ¿Cuál es la diferencia entre los mitos de la creación y las hipótesis científicas? Es una pregunta que la pueden hacer a su profesor o discutir con sus compañeros. Por ahora, podemos decir que los mitos no pueden ser comprobados y están sustentados únicamente en las creencias y se convierten en algo que no puede ser ni comprobado ni negado. A esto se le llama dogma. En el otro extremo están las hipótesis, que se basan en datos comprobables y sirven para proponer posibles respuestas a las preguntas. Sin embargo, la característica de la ciencia es que siempre puede ser cuestionada y revisada. Bueno, ¿y en qué consiste la teoría del Big Bang? La teoría del Big Bang se centra en una catástrofe cósmica sin igual en la historia y sucedió hace unos 10.000 o 20.000 millones de años. Una onda expansiva masiva permitió que toda la energía y materia conocidas del universo, incluso el espacio y el tiempo, surgieran a partir de algún tipo de energía aún desconocida. La teoría continúa asegurando que en el futuro habrá un colapso total y seguirá una nueva expansión, otro Big Bang, y así indefinidamente una continua e interminable serie de Big Bang y Big Crunch. Pero antes de continuar, ¿qué es realmente aquello que conocemos como universo? La descripción más sencilla es que muy a menudo se define como la totalidad de la existencia. Todo lo que existe ha existido y existirá. Volviendo al tema del Big Bang, los científicos han dicho que toda la materia del universo se encontraba concentrada en una zona extraordinariamente pequeña del espacio
y ésta llegó a explotar. Por causa de esto, la materia salió impulsada con gran fuerza en todas las direcciones y a gran temperatura. Allí, toda la materia era muy densa y caliente. A medida que se fue alejando, se fue enfriando y acumulando en ciertas partes, dando origen a las primeras estrellas, planetas, galaxias y demás. Antes se creía que la Tierra era el centro del universo y esta teoría se conocía con el nombre de geocentrismo. Con el paso del tiempo y gracias a Nicolás Copérnico en el siglo XVI se supo que el Sol es el centro de nuestro sistema y hace parte de algo mucho más grande llamado Vía Láctea. Pero además, ya sabemos que no es la única galaxia, sino que éstas se pueden contar por cientos de miles de galaxias. Si pudiéramos retroceder hasta hace aproximadamente 13.000 millones de años, el universo tendría una temperatura muy alta, tanto que ningún ser humano podría soportarlo, y una cucharadita pequeñita de materia cósmica pesaría más de 100.000 toneladas. Después del universo haber estado tan caliente, repentinamente se enfrió y eso permitió que nacieran los primeros átomos. Enseguida el mundo comenzó a expandirse como una especie de globo y lo que antes estaba tan caliente, apretado o denso dejó de serlo y así comenzaron las reacciones de fusión, es decir, partes muy pequeñas se unen para formar un átomo. Y entre otras cosas, ¿cuánto mide el universo? Si les parece suficientemente grande el planeta Tierra, se podría decir que el universo es mucho más grande, y si alguien les pregunta, pueden contestar que mide aproximadamente 1 cuatrillón de kilómetros de diámetro. Sin embargo, esta medida corresponde únicamente al universo observable, pues más allá de ese cuatrillón de kilómetros aún hay universo que no se puede observar. Para terminar, al estudio científico sobre el origen del universo aún le falta mucho por explicar. Sin embargo, es increíble todos los datos que se conocen gracias a la observación y el estudio constante. Ahora bien, si les gusta el tema, pueden consultar con su profesor o en internet y aprender mucho más sobre el origen del universo. No olviden que independientemente de cuál sea la teoría que más les llame la atención sobre el origen del universo, ya sea la creacionista, la del Big Bang e incluso las de algunos filósofos griegos, lo más importante es respetar la opinión del otro. No siendo más, un saludo enorme y lean mucho. Hasta pronto.